Capítulo 6. Pascal seguía sin cobertura en el móvil. Michelle era incapaz de prestar atención al desfile de hombres lobo, dráculas y psicópatas que había en el salón donde se encontraba, algo increíble teniendo en cuenta lo mucho que le gustaba todo aquello. Pero es que los minutos transcurrían y su amigo continuaba sin dar señales de vida. Además, estaba convencida de que todo era por su culpa. Si le pasaba algo a Pascal, no se lo perdonaría. Se sentía tan responsable. Pronto le tocaría a ella desfilar, pero le daba igual. Asomándose a una de las ventanas desde las que se divisaba la iglesia de la Madeleine, se preguntó qué habría ocurrido si hubiera accedido a salir con Pascal. Había estado a punto de hacerlo, de hecho. Le gustaba su forma de ser y su físico, pero no estaba segura de la verdadera naturaleza de sus sentimientos hacia él. ¿Y si luego la relación no prosperaba? En esos casos, la amistad jamás volvería a ser la misma, e incluso a menudo terminaba por romperse. Ella no quería eso. No obstante, la posibilidad de que un amor no prosperase por su actitud cobarde... ¿Qué hacer? Ella se enfadó por dentro. Tampoco le había dicho que no a Pascal, solo necesitaba un poco de tiempo. ¿Era tanto pedir? Dominique fingía puntuar a las chicas que pasaban por su lado, pero en realidad se sentía también inquieto. ¿Vamos a buscarlo a la calle? Michelle seguía con lo suyo. Dominique se acercó con la silla y se inclinó hasta abrazarla por la cintura. Yo también estoy nervioso, reconoció. Pero no tenemos ni idea de a dónde puede haber ido. No lo encontraremos. ¿Y si llamamos a su casa? Dominique se encogió de hombros. Si quieres lo hacemos. Pero vamos a despertar a sus padres casi a la 1 de la mañana y les daremos un susto tremendo. Como luego no sea nada... Ya. Michelle tuvo que reconocer que las palabras de su amigo eran razonables. Vamos a darle media hora más, concluyó Dominique obligándola a agacharse para darle un beso en la mejilla. Si para entonces no ha vuelto, organizamos una búsqueda por la zona con todos los invitados de la fiesta. Ahora relájate, que te tocará enseguida salir a exhibirte. Henry de Lavaux se pasó una mano por la frente para quitarse el abundante sudor que le resbalaba por la cara. Tenía la ropa empapada. Sin separarse de la puerta, alcanzó varios muebles que amontonó para bloquear la entrada. Después intentó adivinar qué ocurría al otro lado, en el pasillo. Ya no llegaba hasta él ningún ruido. ¿Se habría marchado aquel monstruo? Lo dudó, recordando su primera apariencia humana. Desconcertado en medio de su miedo, tuvo que reconocer que acababa de asistir a una transformación típica de la leyenda del vampiro, convertirse en lobo. Su mente racional se negó a aceptarlo. Cogió su móvil y llamó a la policía. Para que no le tomaran por un bromista, lo único que dijo fue que le estaban atacando unos ladrones armados en el instituto y que no sabía lo que resistiría. Dio la dirección y colgó. Ahora tenía que aguantar aquel terrible encierro hasta que llegaran los agentes. Si tardaban mucho, perdería el juicio. Henry fue separándose de la puerta con sumo cuidado para que ningún tropiezo lo delatara. Tras esperar unos segundos y comprobar que el silencio continuaba, caminó por aquella pequeña habitación, un vestíbulo para entrevistas con padres, buscando algo con que defenderse. No había ventana, solo un espejo al que se asomó para comprobar su aspecto. Parecía un demente en pleno ataque de locura. Otra vez ese olor tan desagradable. El cristal del espejo le devolvió entonces una imagen letal. Los bultos que él acumulase minutos antes como bloqueo volaban por los aires, impulsados por la puerta, que se había abierto con inusitada violencia hasta golpear la pared. Desconchones de pintura cayeron al suelo, mientras la imagen del corredor vacío quedaba a la vista. Delavaux dejó de mirar a través del espejo y se volvió. Tras él, un rostro pálido y demacrado que no había detectado el cristal, cuyos ojos amarillos lo miraban sin parpadear, aproximaba su boca abierta para morderlo en el cuello. Como los vampiros, volvió a deducir con el estupor más absoluto. ¿De dónde había salido aquella criatura infernal? No tuvo tiempo de nada. El profesor sufrió un dolor intenso al sentir los colmillos, introduciéndose en su carne. Como si el monstruo le hubiera inoculado con aquella mordedura un veneno paralizante, su malestar se transformó en una repentina debilidad que le impidió defenderse. No podía mover ni un músculo, mientras el vampiro le iba succionando la sangre, al igual que las arañas envenenan a los insectos atrapados en su tela para que no se resistan a ser devorados. La luna llena iluminaba París, adornando de plata la suave superficie del Sena. Una sábana de miles de ventanas iluminadas cubría el bosque de edificios de la ciudad. Tinieblas en Halloween. Pascal aterrizó en la superficie blanquecina del sendero justo a tiempo de escuchar, tras él, el sonido seco de una dentellada en el aire. Después, tirado sobre el suelo arenoso, cerró los ojos con fuerza esperando a que se produjera el inevitable encuentro con aquellos seres que lo acosaban y que, a buen seguro, no tardarían en devorarlo. Nada de eso ocurrió.
Durante unos interminables segundos, Pascal siguió con la tortura de aguardar su propia muerte, pero los gruñidos de las bestias se mantenían merodeando por aquellas nieblas pegajosas sin osar entrar en la zona iluminada. El chico se atrevió entonces a abrir los ojos y a recuperar un atisbo de esperanza. Seguía vivo, y acababa de aprender una lección importante en aquel mundo recóndito. Mientras se mantuviese dentro del camino iluminado, estaría a salvo de los peligros de la oscuridad. Aquel pensamiento le sonó a metáfora del bien y el mal. No la olvidaría. Cuando se hubo recuperado del susto, estudió un paisaje distinto que le había pasado inadvertido. Detrás del pequeño montículo donde se incrustaba la puerta del pasadizo por la que había accedido a aquel mundo, se extendía un inmenso lago. Sus aguas negras, muy quietas, acababan confundiéndose con la noche del horizonte, brumoso por una niebla que cubría toda la masa líquida, lamiendo su superficie. Pascal se aproximó a la orilla apurando el sendero. La marea oscura que llegaba hasta allí era de una consistencia aceitosa y despedía un olor repugnante. No se atrevió a introducir la mano bajo aquel fluido putrefacto, pero aproximó su cara intentando adivinar qué extraña materia era aquella. Su propio reflejo en las aguas negras se transformó de repente en varios rostros desconocidos, deformados por gestos mudos de sufrimiento. Aquellos tipos gritaban, pero hasta Pascal solo llegó el efecto de unas ondas concéntricas en el líquido oscuro, que burbujeó. El chico saltó hacia atrás, esperando horrorizado que aquellas personas que había visto fugazmente emergiesen del agua. Por fortuna, no lo hicieron, ni se encontraban a su espalda. ¿Qué habían visto sus ojos? ¿Es que no había más que espantos en aquella realidad estática? Pascal se tomó su tiempo para recuperarse de la impresión, sin volver a acercarse al lago. Jirones de niebla llegaban hasta él. En medio de la quietud de aquel mundo, Pascal percibió un ruido que se fue repitiendo de forma rítmica. Algo iba chocando contra la superficie del lago. ¿Remos? De entre la bruma empezó a tomar forma la silueta de un hombre sobre una barca. Receloso, Pascal habría querido esconderse, pero allí era imposible, y tampoco pudo reunir el valor suficiente como para salir huyendo, así que aguardó con el cuerpo encogido. Su propio drama ante la llegada del extraño remero lo constituía una invisible barrera, el peligro que parecía emanar de todo el territorio sombrío que lo rodeaba. ¿A dónde huir que no supusiera precipitarse a peores amenazas? Por eso esperó, con el alma en vilo, paralizado. No tenía otra opción. El desconocido navegante se encontraba cada vez más cerca. ¿Quién podía atreverse a navegar por aquellas aguas infestadas de rostros moribundos? La embarcación, de madera oscura, llegó hasta la orilla y se detuvo. No se balanceaba. Quien la conducía se quedó de pie sin decir una palabra. Vestía una amplia túnica y se cubría el rostro con una capucha que impidió a Pascal ver su cara. El chico intuyó que lo miraba, así que se aproximó con prudencia. Se trataba de la primera presencia humana que veía en aquel entorno inconcebible. Pascal tampoco se atrevía a romper aquel silencio tan antiguo. A los pocos pasos, el ruido de una cadena tensándose, acompañado de jadeos, lo detuvo. Procedía de uno de los lados oscuros del sendero. Pascal entrecerró los ojos escudriñando las tinieblas, mientras el misterioso barquero lo observaba, inmóvil. Lo que vio tenía que ser un error de la naturaleza. Una criatura parecida a un perro deforme, de tamaño gigantesco, intentaba zafarse de una cadena que lo sujetaba a un poste. Pascal tuvo claro que había detectado su presencia, y eso lo excitaba. Lo anormal de aquel animal, aparte del tamaño, consistía en que tenía 3 cabezas, y todas, mirándole con agresividad, le mostraban unas fauces abiertas de afilados dientes entre las que resbalaba la espuma de la rabia. La cadena volvió a resistir un nuevo tirón de aquel musculoso cuerpo, y los jadeos del monstruo guardián se convirtieron en fieros rugidos. Pascal, tras echar un último vistazo al barquero, que continuaba quieto, prefirió no comprobar el aguante del poste que sujetaba al deforme animal y volvió sobre sus pasos. El joven se alejó de la salida cerrada del túnel en dirección opuesta al lago negro, volviendo la vista atrás de vez en cuando por si el misterioso barquero se le ocurría seguirlo. Ya no se fiaba de nada. Se movía por el centro del sendero, lo más separado posible de los límites de la traicionera noche. Sentía soledad. Allí no se respiraba otra cosa con más fuerza. Y miedo. El peligro, cuando uno está solo, multiplica su tamaño. Le resultaba imposible calcular distancias, pues el paisaje era siempre el mismo. Al no haber horizontes ni puntos de referencia, vagaba sin más convicción que la de que todo camino lleva a algún sitio. Una poderosa curiosidad también se hizo hueco en su impresionador interior, un motor que lo impulsó con renovada fuerza. Al cabo de lo que se le antojó una media hora, sus ojos descubrieron que el camino pálido terminaba atravesando una zona rodeada de un muro de piedra que le resultó familiar. Solo cuando estuvo muy cerca reconoció alucinado aquellas paredes. Se trataba del cementerio de Montparnasse, uno de los más importantes de París. Incluso vio sobresalir sobre la muralla los techos puntiagudos de algunos viejos panteones y las ramas de castaños de Indias.
Aquel camino conducía a un lugar que existía en su mundo. No lo podía creer. Oyó voces, voces humanas, que procedían del interior del camposanto, lo que le produjo una alegría indescriptible. No se encontraba solo en aquella pesadilla. Por primera vez se dio cuenta de lo fatigado que estaba, pero le dio igual. Acelerando el paso, cruzó los umbrales del recinto fúnebre que lo recibía. Enseguida el entusiasmo se redujo. Sus ojos recorrían con avidez las calles del cementerio, pero no alcanzaban a distinguir nada que no fuesen abandonadas tumbas y árboles. Allí no había nadie. Pero si acababa de oír murmullos de conversaciones. Pascal recorría caminos flanqueados de lápidas y sepulturas, que bajo la luz pálida arrojaban aquella atmósfera un baile aturdido de sombras. El chico alcanzó a captar un susurro, pero hasta que no se repitió no logró entender su contenido. «¡Está vivo!», había dicho alguien. Nuevos susurros. Pascal se volvió varias veces para intentar pillar desprevenidos a quienes lanzaban aquellos misteriosos mensajes, pero no tuvo éxito. No muy lejos oyó el ruido de una piedra al caer, la losa de una tumba resbalando hasta golpear el suelo. Aunque deseaba verse acompañado, aquel ruido no gustó a Pascal. Resultaba demasiado lúgubre, y después de lo que estaba viviendo ya no era capaz de distinguir los límites de la realidad y la imaginación. Y es que aquella noche todo parecía posible, menos escapar de aquel mundo vinculado al suyo que, por alguna razón, lo había secuestrado, arrancándolo de su vida cotidiana. «Está vivo». La voz, muy grave, retumbó a su espalda, y Pascal se giró dando un respingo. Lo que vio le dejó petrificado. Capítulo 7. La detective Marguerite Betancourt observaba el cadáver sobre el que se precipitaban los flashes de las cámaras de otros agentes policiales mientras acariciaba el collar de amatistas alrededor de su cuello, preocupada. Habían delimitado con cintas todo el recorrido de la persecución hasta llegar a aquel pequeño cuarto donde se había producido la muerte, y en su fuero interno ya había descartado la primera hipótesis del robo con homicidio. Aquello tenía mal aspecto. Mejor dicho, lo que tenía era un aspecto raro. Aquel cuerpo de piel azulada tirado en el suelo como un títere desencajado, su gesto retorcido de miedo. Varón, rubio, 35 años. «Dime algo más, Marcel», le pidió a su amigo, un robusto forense de 40 años y pelo algo canoso que hacía rato que recogía muestras, agachado sobre el muerto. «Confírmame que esto no es un asesinato convencional». «Para esa cuestión no hace falta que esperemos al análisis del laboratorio», repuso el aludido. «Desde luego que es un crimen muy peculiar. Lo han desangrado hasta la última gota. Podría ser la víctima de algún ritual, ¿no crees?» Marguerite asintió sin excesivo convencimiento. «Es la alternativa más tentadora, sí», reconoció. «Pero no hay grafitis ni ningún otro tipo de pintadas, tampoco objetos o adornos, y los muebles están volcados, pero no los han colocado en posiciones extrañas. No parece que aquí se haya producido un ceremonial. O eso, o se han dado muchísima prisa en recogerlo todo». «A lo mejor la celebración clandestina se ha llevado a cabo en otro lugar, y después trajeron aquí al muerto», aventuró Marcel, ya de pie, apartándose el flequillo de la frente mientras la miraba con sus ojos castaños muy abiertos. «No», rechazó la detective. «La víctima llamó por el móvil a la policía poco antes de su muerte, y ya se encontraba aquí. No encaja. Pero aún hay otra cosa que me preocupa más». El forense estudió las uñas del cadáver antes de hablar. «Te escucho, detective». «Tú eres el científico. Teniendo en cuenta lo poco que tardamos en llegar desde que se recibió la llamada, ¿cómo se desangra un cuerpo humano en tan poco tiempo?» «Buena pregunta. Ni siquiera encuentro heridas, salvo unos leves rasguños en el cuello. Y otra cuestión, ¿cómo se hace eso sin derramar ni una sola gota? Porque no hay manchas en el suelo. Esto es lo más asombroso que he visto en muchos años de ejercicio profesional, Marguerite». «Estupendo», susurró ella con fastidio. «Tenía que estar de guardia justo esta noche». Frente a él, erguido en pose marcial, un hombre de uniforme de unos 40 años lo señalaba con actitud acusadora. No supo qué contestar. «¡Está vivo!», repitió el desconocido. «Pues... sí», titubeó Pascal sin entender qué tenía de raro. «¿Por qué...?» El otro frunció el ceño, como si aquella reacción del chico le hubiera fastidiado. «Está usted hablando con el capitán Armand Meyer, así que le exijo un poco de respeto». Todas las voces contaban allí con una extraña resonancia, lo que asombró a Pascal. Cada palabra que se decía se iba repitiendo hasta hacerse inaudible, alejándose en la noche como un eco, recorriendo un desfiladero de profundidad abisal. Pascal se apresuró a pedir disculpas. No podía permitirse incomodar a la única persona normal que se había encontrado en todo el camino. «Perdone, no era mi intención molestarlo. Es que estoy nervioso y...» «De acuerdo, perdonado». El militar lo cortó relajando un poco su gesto. «Y ahora explique quién es usted y qué hace aquí, joven». Nuevos ecos repitieron el mensaje. Pascal suspiró.
Como tenía unas enormes ganas de hablar para desterrar la sensación de aislamiento total que llevaba adherida al cuerpo, no tuvo inconveniente en contestar al capitán. Dijo su nombre y relató a grandes rasgos lo que le había ocurrido desde que se metiera en el baúl del desván de Jules. Aquello le ayudó a sentirse mejor. Señor, es que todavía no sé dónde estoy, reconoció, agotado. Bueno, esto es el cementerio de Montparnasse, claro, pero no entiendo nada, porque si es así, el resto de París ha desaparecido. El otro asintió como si con aquella confesión todo adquiriera sentido. París sigue existiendo, aunque desde aquí no puedes verlo. Es increíble. Afirmó el militar a continuación, impresionado. Has cruzado la puerta. Ha ocurrido una vez más. Pascal no sabía qué decir. Tampoco comprendió esas últimas palabras. El capitán se fue acercando con cautela hasta situarse a su lado. Después extendió un brazo y, con suavidad, tocó al chico en la mejilla. Pascal dio un respingo al sentir el tacto helado de aquellos dedos. ¡Qué fría tiene la mano! Se quejó frotándose la cara. Frío. Resultaba extraño percibirlo en un lugar como aquel, vacío de sensaciones. Ahora me toca a mí disculparme, Pascal, Dijo el militar. Hacía tanto tiempo que se me había olvidado lo de vuestra temperatura. Pascal no comprendió bien. ¿Vuestra temperatura? ¿De qué hace tanto tiempo, señor? El aludido lo miró con detenimiento, calculando el efecto que tendría en aquel muchacho lo que iba a decir. Hacía mucho tiempo que no tocaba un vivo. Pascal intuyó lo que sus palabras implicaban, pero se negó a aceptar aquel nuevo salto que lo alejaba todavía más de su mundo y le volvía a meter el miedo en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Insistió retrocediendo. No tengas miedo. El capitán había suavizado mucho sus maneras y lo tuteaba. El peligro está ahí fuera, no aquí. Es un milagro que hayas logrado llegar a Montparnasse y no te haya ocurrido nada. Pascal seguía separándose en dirección a una de las salidas del cementerio. Dígame quién es usted, gritó, harto de sentirse tan lejos de su casa, de sus amigos y de su vida. En realidad no estaba lejos de su vida, sino de la vida. El militar accedió. Soy el capitán Armand Meyer y fallecí en 1899. Estoy enterrado cerca de aquí, en la siguiente calle a la izquierda. Pascal se detuvo, incapaz de asumir aquello. No te vayas. Seguía insistiendo el militar. No tienes ninguna posibilidad de sobrevivir ahí fuera tú solo. No es tu mundo. ¿Entonces qué hago aquí? Estalló Pascal, conteniendo unas lágrimas que lo habían humillado. Quiero volver, no aguanto más. Podrás hacerlo, de verdad. Meyer empezó a acercarse a él. Confía en mí. Es normal que estés asustado. Aquí no corres peligro. Pero... El chico seguía negando con la cabeza. Es imposible que usted esté muerto, es imposible. Como otras cosas que ya has visto hasta llegar aquí, ¿verdad? El capitán frenó su avance. Te reto a que me encuentres el pulso. Meyer extendía su brazo hacia Pascal, pero este rechazó el ofrecimiento. El militar probó otra estrategia. ¿Me permites que te enseñe algo que te convencerá? Pascal supo que tampoco tenía más opciones. O eso, o salir aquella noche eterna y continuar por el sendero. De momento, no tenía el valor suficiente para la segunda alternativa, así que asintió y empezó a seguir al presunto muerto. ¿Qué habría hecho allí Dominique, con su exultante energía? ¿Cómo se habría comportado? Pronto llegaron a una tumba sobre la que se levantaba una especie de pequeño obelisco de metal verdoso ennegrecido, sobre el que se incrustaba la escultura de una gran espiga. De ella brotaba un medallón con un busto grabado y, al lado, la siguiente inscripción recorriendo el tallo de la espiga. Captain Armand Meyer, 1859-1899. El militar se subió al monumento y se puso al lado del busto. Compara, Pidió a Pascal. Mi viuda pagó mucho dinero al escultor, así que más vale que aprecies el parecido a pesar de la poca luz. Pascal obedeció aquellas peculiares instrucciones y, a pesar de su incredulidad, tuvo que reconocer que había una innegable semejanza. Aterrador. ¿Está usted muerto? Pascal ya no podía seguir así. Necesitaba explicaciones si no quería volverse loco. Pero... Entonces, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué me habla? ¿Estoy muerto yo? El capitán Meyer se apresuró a descartar tal posibilidad. No. Tú vives, estás caliente y tus ojos brillan. Pascal se fijó en que, en efecto, la mirada del militar no tenía luz, ni siquiera reflejaba la palidez que emanaba de aquel mundo. Meyer sonrió. Estamos en París, Pascal, aunque en otra dimensión, como ya comprobarás. Encantado de conocerte. El capitán le estrechó la mano con energía. Su tacto seguía siendo gélido.
Pero... Pascal insistía en su suspicacia. Si usted lleva más de 100 años muerto, no sé, su cuerpo se conserva bien, e incluso habla como yo. Meyer rechazó aquellas cuestiones con un gesto de suficiencia. El lenguaje es algo que también evoluciona aquí, chico. Los nuevos fallecidos van llegando y su constante presencia actualiza nuestra forma de comunicarnos. Es así de natural, de espontáneo. Incluso los que llevan varios siglos en la tumba, hay cementerios muy antiguos. Gente que lleva mucho tiempo esperando en este mundo, terminan hablando como los demás, se vuelven menos ceremoniosos. Hasta prenden tacos. Pascal asintió, sin lograr concretar un pensamiento que pudiese manifestar en voz alta. Apenas conseguía hilvanar ideas coherentes, dado su propio estado de absoluta perplejidad. Tampoco hay diferentes dialectos ni lenguas, añadió Meyer como conclusión. Para comunicarnos contamos con un único idioma, el de las almas. Hasta ellos llegaron diferentes ruidos. Poco después, varias siluetas empezaron a aproximarse. Pascal, que ya había empezado a recuperar la serenidad, volvió a sufrir temblores y a retroceder. Meyer lo sujetó del brazo. Espera, Le rogó el capitán. no te asustes. Recuerda que estás en un cementerio. Aquí hay muchos como yo. Como la apariencia de los que se acercaban no era inquietante, Pascal hizo un esfuerzo y se mantuvo en su lugar. Eso sí, soportando una tremenda tensión. A la menor señal de alarma... El movimiento en aquel recinto sagrado no hacía más que incrementarse. Por todos lados surgían figuras silenciosas que se dirigían hacia donde ellos estaban. Al final, unos 50 individuos contemplaban a Pascal desde una prudente distancia. Los había de ambos sexos y de todas las edades, aunque con el denominador común de las miradas apagadas y, supuso Pascal, la extraordinaria frialdad de la piel. El capitán Meyer se mantenía ahora en segundo plano. Del grupo se adelantó un tipo joven, de unos 25 años. «Hola, Pascal», saludó el chico. «Soy uno de los inquilinos más antiguos de esta... ¿cómo lo llamaríais en vuestro mundo? De esta urbanización. De este cementerio, quiero decir. Me llamo Charles Lafayette». Le tendió una mano, que Pascal estrechó prefiriendo no pensar en lo que le estaba sucediendo. Se agarraba con desesperada fuerza a sus últimos vestigios de cordura. En medio de su debacle interno, se vio obligado a intervenir, a decir algo. Pues no pareces mayor, comentó con voz hueca, provocando una sonrisa generalizada. Verás, se explicó Lafayette, visiblemente divertido. Aquí los cuerpos no sufren el paso del tiempo, así que nos mantenemos a la perfección. Sobre todo si uno fallece joven, como es mi caso. Bienvenido al mundo de los muertos, Pascal. Solo entonces el joven español entendió el verdadero sentido de la profecía de la vieja Daphne. Su viaje a la muerte acababa de producirse, aunque Michel no estuviese en él. Eso era lo único que parecía no cumplirse del presagio de la bruja. Pascal la echó de menos en medio de esa experiencia imposible, al igual que a su familia, a sus amigos. Aquello era demasiado fuerte para vivirlo solo. Su mente volvía una y otra vez a su realidad, al calor de sus recuerdos. Aunque no hacía mucho tiempo que había quedado atrapado en el arcón del desván de Jules, se le antojaba lejana su caída, como si hiciese meses que se veía envuelto en las tinieblas. Se preguntó cómo se vería implicada Michelle en aquella aventura absurda, si es que la vidente había acertado también al involucrarla. No podía imaginarlo todavía, pero ocurriría.